porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia puede reavivar nuestra existencia, porque es palabra de Dios, revelada a los profetas a través del Espíritu Santo. Llega a nosotros a través de la Escritura y el mismo Espíritu quiere capacitarnos no solo para entenderla y asimilarla, sino también para aplicarla y practicarla en nuestra vida. Hoy nos detenemos en el capítulo 12 del libro de Zacarías. Pidamos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra, que podamos hacerlo amparado en la promesa de tu asistencia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 del libro de Zacarías nos presenta un cuadro de destrucción de los enemigos de Jerusalén, lo cual, además de ser un mensaje de juicio, es también un mensaje de esperanza para los que estaban siendo sometidos. Dice que esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Jerusalén. Tiene que ver con el sitio de la ciudad, pero también tiene que ver con la venida del Mesías. Afirma el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. De manera que quien origina esta profecía es el Creador y es el sustentador y sostenedor de todas las cosas. No se trata de cualquiera, se trata del originador y mantenedor de la vida, el que origina esta profecía. ¿Y qué dice? Versículo 2. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. Si le está hablando de una fortaleza que va a adquirir la ciudad como símbolo de su pueblo. Dios está queriendo restaurar la vida, la salud, las bendiciones, la plenitud en su pueblo. Y su ciudad sería una ciudad inconmovible, como una roca inconmovible, fuerte, segura, presente. Versículo 4. En aquel día espantaré a todos los caballos en lo que serían sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá proclamarán: la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. Es claro, es que la recuperación de un lugar, de una identidad, de una ciudad, era obra de Dios. No era obra de sus recursos, de sus estrategias, de sus fuerzas. Versículo 6. En aquel día convertiré, es Dios el que sigue hablando. ¿Qué Dios? El que creó todo. Dice, el que extendió los cielos, el que echó los cimientos de la tierra, el que puso en el hombre aliento de vida. Ese es el que dice, en aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. Versículo 7. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén que la de Judá. En aquel día, de paso, esta expresión, en aquel día, se repite 15 veces. En aquel día es una manera de decir, está llegando el día en que Dios va a ordenar, reordenar todas las cosas. En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marchará al frente de ellos. En aquel día
yo convertiré, en aquel día espantaré, en aquel día transformaré en una roca inconmovible, en aquel día el juicio terminará con el pecado y con la injusticia. Versículos 9. Lamento por el que fue traspasado. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Cuando Dios actúa, cuando su gracia es derramada en nuestra vida y cuando tenemos un corazón sensible para aceptar la presencia, la promesa de Dios, entonces dice que esa mirada, esos ojos de Dios fijos y puestos en nosotros, derramará su espíritu. Y dice, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Hubo uno, aquí está el anuncio, ¿no?, del Mesías que vendría, que sería traspasado como hijo único, como primogénito, que llorarían con amargura. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Adad Rimón en la llanura del Meguido. Todo el país hará duelo, familia por familia, la parentela de David y sus esposas, la de Natán y sus esposas, la de Leví y sus esposas, la de Simi y sus esposas, y todas las demás familias y sus esposas. Sí, aquí hay un anuncio profético de alguien que sería traspasado, de alguien que daría su vida, que daría su sangre, que mancharía una madera, una colina, para limpiar un corazón y una vida. El anuncio profético del Mesías acompaña este mensaje de juicio con un mensaje de esperanza. El Señor va a recuperar la vida para sus hijos gracias a la muerte de su Hijo. El Señor va a recuperar la vida de sus hijos, todos nosotros, gracias a la muerte de su Hijo, el Mesías prometido, ese que sería traspasado, ese que harían lamentación por él. Por eso, en este momento haríamos muy bien en mirar hacia la cruz para recordar el sacrificio del Hijo de Dios, su cuerpo lastimado, atravesado por clavos y lanza, un cuerpo inocente y santo, ofrecido y ofrendado para pagar por la culpa de nuestro pecado. Haríamos muy bien en mirar, en reconocer que fue por nuestros pecados y en agradecer porque este hecho abre para nosotros un camino de esperanza. Que podamos mirar el sacrificio del Señor como la esperanza indispensable que necesitamos para sostener nuestra vida. Que podamos recordar que un día todos los enemigos, fruto y resultado del pecado, enfermedad, injusticia, miseria, muerte, dolor, todos los enemigos, fruto y resultado del pecado, serán destruidos para siempre. Y que aquellos que confían en el que murió por nosotros podrán vivir por la eternidad. En los momentos de oración que siguen, hablemos con Dios y agradezcamos por esta salvación.
Señor, te damos gracias, no solo por un mensaje de juicio que asegura la destrucción del mal, sino también por un mensaje de esperanza que nos permite refugiarnos en aquel Mesías traspasado por nuestros pecados. Cuando esto fue escrito, Jesús todavía no había venido, pero finalmente Él vino y dio su vida por nosotros. Hoy todavía Jesús no regresó, pero va a regresar conforme a las profecías de tu palabra. Ayúdanos a prepararnos para recibirte y para compartir contigo la eternidad. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue muy bueno que hayamos estado juntos hoy. Que la paz de Dios te acompañe durante todo el día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.